Tremenda derrota. Esa es la que sufrió el presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero también el Partido Socialista y el PPD. Perdió la convención, inmune a las críticas a varios de sus excesos. La paliza recibida es de esa que por su desmesura será recordada por años y referencia obligada cuando haya alguna comparación posible. Será un hito de recurso permanente. Gabriel Boric perdió porque se transformó en la cara visible del apruebo, en el maestro Guaripola, en el flautista de Amelín, una especie de Dios Hermes de guía ante la confusión de los caminos y las encrucijadas construidas por la gran causa a su juicio de los males, las falsas noticias. Perdieron Giorgio Jackson y Camila Vallejo, los artífices junto a Boric de la tesis de que programa y nueva constitución eran una sola cosa, convirtiendo con torpeza el plebiscito constitucional también en un plebiscito al gobierno. Nunca supusieron que Boric no tendría luna de miel y que este ha sido el gobierno de más rápido deterioro de aprobación ciudadana desde el retorno a la democracia. Perdieron el Frente Amplio y el Partido Comunista con Guillermo Telera a la cabeza, con su ánimo refundacional y la promesa, también hecha por Boric, de que erradicarían con la hoz y el martillo el neoliberalismo imperante. Perdieron Michelle Bachelet, inmersa en vaporosas contradicciones. Basta recordar que, respecto al texto derrotado, dijo en plena campaña: no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé. Y el problema es que el texto era totalmente distinto al proyecto que ella propuso cuando terminaba su mandato. Saque usted solo las conclusiones. Perdieron los convencionales, y en especial Elisa Loncón, la del vocabulario dificultoso, Jaime Baza, María Elisa Quinteros, Manuel Arroyo, Beatriz Sánchez, Fernando Atria, Maya Alves, Cristian Viera, Constanza Schonhaut, el articulador del Partido Comunista, Marco Barraza, Patricia Politzer, Daniel Stingo, la primera mayoría que devino en espectáculo triste. La lista es muy larga. Fue derrotado el movimiento indigenista por una paliza porque, se había dicho, no representaban al mundo indígena sino a facciones radicalizadas. El colectivo socialista, que en la convención fue muy poderoso e influyente, ellos también perdieron. Los representantes del pueblo, de los colectivos, de los territorios, los que al ser poder constituyente despreciaban el poder constituido. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros somos poder constituyente, ellos son poder constituido. Bueno, ellos fueron derrotados por los mismos ciudadanos que decían representar. Al final, lo que les ocurrió es que de tanto criticar con razón a la élite, ellos mismos se transformaron en otra élite, tan ignorante de la realidad como a los que criticaban. Este es un curso de esos 4x1, digamos, acelerado. ¿Fue sorpresa la victoria del rechazo? No, no fue ninguna sorpresa. Todos los que seguimos la actualidad sabíamos que ganaría el rechazo, porque todas las encuestas lo decían. El asunto es la magnitud. Nadie previó la participación. Votaron casi todos los chilenos. Fue en el mes de abril cuando se produjo la inversión de tendencias. Fue en abril cuando el rechazo pasó a liderar las preferencias. Fue cuando se asentó en la propuesta la plurinacionalidad con territorios indeterminados, con autogobierno indeterminado, con doble sistema de justicia, con competencia indeterminada. Y en las zonas agrícolas, la propiedad del agua fue una espada de Damocles que se sacaron el día del plebiscito de encima. Para los más conservadores, el aborto sin límites precisos. Para los más estudiosos, el sistema de gobierno y su evidente falta de controles y contrapesos. La derrota, fue indudablemente democrática. Porque, insisto, participaron casi todos los chilenos, un 85%, nunca antes visto, casi. 13 millones de 15 millones. Si usted le agrega a los 13 millones 600.000 excusas, le agrega 400.000 chilenos que viven en el extranjero pero siguen teniendo domicilio en Chile, le agrega las personas que están fallecidas pero que integran el padrón electoral y los enfermos y los ancianos que no estaban en condiciones de votar ni excusarse, la conclusión es que votaron casi todos los que podían. Este es un plebiscito ampliamente democrático. Y el rechazo ganó en todas las regiones.
ganó en las 10 comunas más pobres de Chile, con un porcentaje mayor que en las 10 comunas más ricas. En las comunas cuyos habitantes pertenece al quintil más bajo, el rechazo obtuvo, el quintil más bajo en materia de ingresos, el rechazo obtuvo el 75,1%, y en las comunas con población del quintil medio bajo, el rechazo obtuvo el 71,3%. En la población rural, con habitantes de quintil medio, el rechazo obtuvo una ventaja de 38,9 puntos sobre el apruebo. En las 8 comunas de 346 que ganó el apruebo, incluidas en esas 8 Juan Fernández, que es una comuna pequeña, y Rapa Nui, en casi todos hubo casi un empate. O sea, no fue una victoria arrasadora del apruebo. El rechazo arrasó en la provincia de Arauco. Sí, en la provincia de Arauco, con más del 75% de apoyo. Y también arrasó en la Araucanía. En Ercilla, por ejemplo, que es la cuna de Temucuicui, un mentiz al indigenismo constitucionalista. Y el rechazo ganó en la región de Valparaíso, incluyendo las comunas emblemáticas del Frente Amplio o afines, como el Valparaíso de Jorge Charp, la Viña del Mar de Macarena Ripamonti y el puerto de San Antonio. Para decirlo más simple, el apruebo solo ganó, se lo reitero, en la quinta región en Rapa Nui y Juan Fernández. Y el rechazo ganó en Punta Arenas, la ciudad de Boric. También ganó en la mesa en la que votó el presidente. El rechazo ganó en Santiago y ganó en la comuna de Santiago de la militante, la gobierna la militante comunista Girassi Hasler. En Recoleta, que gobierna también el militante comunista Daniel Jadwe. Y ganó en La Pintana, provocando una derrota para la alcaldesa Claudia Pizarro, la activista ADC por el apruebo. Y ganó en la comuna gobernada hasta hace poco por el presidente, hasta hace poco presidente de la ADC, Felipe Del Pin. Y también el rechazo ganó ampliamente en Lota, que es cuna de la izquierda chilena. También se dijo que en la región metropolitana el apruebo tenía ventaja, aunque fuera entre 2 y 4 puntos. No tenía ventaja. El apruebo perdió por 10 puntos en la región metropolitana. Uno de los derrotados es alguien que decidió callar en los últimos días, pero que estuvo por el apruebo, sacando cuentas equivocadas. Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, ese que recibió muchos votos de la derecha con tal que no ganara Karina Oliva. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, Claudio Rego también es un perdedor. Y en la zona sur, la más modesta económicamente, en Santiago hay una paliza al apruebo. Los votos del rechazo equivalen a los que obtuvieron todos los participantes de la pasada elección presidencial, sumados. El rechazo logró más votos que todos los que participaron en el plebiscito de entrada. Ganadores, o sea, los que aprobaban y rechazaban. El rechazo también ganó en las cárceles, porque los presos con derecho a sufragio tampoco estuvieron con el gobierno y la convención. ¿Y para qué seguir? Podríamos continuar dando datos ad nauseam de una derrota abrumadora del oficialismo. ¿Es que los ciudadanos rechazaron solo el texto constitucional propuesto? Es obvio que no. Es el gobierno el que dijo que sin nueva constitución era imposible aplicar el programa. Entonces, con torpeza, Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo decidieron hacer 2 plebiscitos en uno, sobre la Constitución y sobre el gobierno. Creían que el gobierno sería tan popular que arrastraría a la Constitución. Mucha confianza en ellos mismos, demasiado ego. ¿Y cómo no tenerlo? Si Gabriel Boric había ganado, ¿en cuánta elección había participado? Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Universidad de Chile. Presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, cuando venció a Camila Vallejo. Diputada por Magallanes, venciendo el sistema binominal. Logró que el Frente Amplio, cuando fue candidata a Beatriz Sánchez, lograra elegir una veintena de diputados. Venció en su propia reelección a diputado. Lideró en la calle a los estudiantes y ganó. Y aunque en 2018 dijo, no me quiero dedicar a ser abogado nunca, tampoco a ser político, dijo, 2018, venció en las primarias a Daniel Jadwe y luego la presidencia. O sea, Boric tiene solo éxitos electorales hasta ahora. Las derrotas enseñan muchas veces más que las victorias y estas falencias se están notando. No tenía experiencia de derrota. Como un asunto a explorar,
es que ya el recurso Pinochet ya no sirve, eso de la constitución de Pinochet ya no sirve. Es verdad que las encuestas señalan que la mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución, pero el argumento del general ya no sirve para ganar elecciones. Hay que decirlo con una claridad estentórea para que nadie se engañe. No es la derecha la que ganó el plebiscito. No solo porque no tiene esa cantidad de votos, sino porque tuvieron que esconder a todos sus dirigentes para que el rechazo tuviera opciones. Estuvieron amordazados con una especie de bozal, Sebastián Piñera y José Antonio Kast, escondidos los dirigentes de los partidos, Chaguán y Macaya, silenciados los parlamentarios. Cualquier olor a derecha restaba votos. El rechazo, sin el aporte enorme por su significado de los socialdemócratas representados por los amarillos, posiblemente habría tenido dificultades para ganar. Dicho de otro modo, la izquierda moderada estuvo dividida entre el apruebo y el rechazo. Incluso más, todo el mundo sabe que más allá de los excesos de la Nobel presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en la intimidad de la Cámara Secreta, muchos saben que una mayoría de los senadores socialistas votó rechazo. O sea, no bastan los votos de la derecha, ni de los amarillos, que sí son importantes, ni de los concertacionistas desencantados para explicar el triunfo aplastante del apruebo. Lo que explica ese triunfo son los excesos de una convención muchas veces devenida en comedia y un texto que alteró a mucha gente y además el malestar que hay en la población. La izquierda, y me refiero específicamente al Partido Comunista, perdió en esta pasada una oportunidad histórica. Si no hubiera incluido las cosas que más molestaron en forma masiva, como la plurinacionalidad o los territorios autónomos, el autogobierno, el doble sistema de justicia, o hubiera asegurado el agua a los agricultores, o la indemnización a valor de mercado en el caso de las expropiaciones, y unas cuantas cosas más, y no tantas, posiblemente hubiese ganado el apruebo. Al menos habría tenido una oportunidad, porque con el sistema político que tenía la Constitución, que permitía establecer una especie de régimen, todo eso lo habrían podido hacer después y en no mucho tiempo más. Por eso el error de cálculo de la izquierda es gigantesco. Y ahora ¿qué viene? Yo diría un destino incierto. Como decíamos antes, el gobierno decidió plebiscitar la gestión del gobierno, su gestión, junto al proyecto constitucional como una sola cosa. De hecho, las encuestas hace meses que la aprobación presidencial era muy similar a la adhesión al apruebo, iban juntos. El asunto es que el rechazo sacó más votos que Boric en la elección presidencial de segunda vuelta. Sabemos que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno débil. Solo obtuvo el 25,83% de los votos en primera vuelta. Esa es la votación de los adherentes legítimos, genuinos de Boric. En la segunda vuelta obtuvo muchos votos anti-Kast. Este es el primer gobierno desde 1990 que tiene dos coaliciones. Este gobierno además no tiene mayoría parlamentaria. A eso hay que agregar una situación económica complicada. Pues bien, después del plebiscito, frente a todas estas debilidades, el gobierno está aún más débil. El presidente tenía la opción de formar un gabinete de unidad nacional. Era imperioso ampliar su base electoral, convencer al Partido Comunista de que el realismo existe y que hay que modificar parte del programa, concordar con la parte triunfadora de la democracia cristiana su incorporación al gobierno, con los socialdemócratas que integran los amarillos, además al gobierno. Ellos fueron fundamentales en el rechazo, pero tendrían que haberse incorporado al gobierno y con objetivos y metas claras. Incluso hasta algún independiente de centro derecha que estuviera dispuesto a asumir un ministerio sectorial, o sea, un gobierno de unidad nacional. Concordar entre todos los partidos políticos, sectores empresariales y laborales, un plan económico ampliamente consensuado para enfrentar la crisis económica que ya se deja sentir y que será profunda, promoviendo ahorro, inversión, repatriación de capitales, sin dejar de lado un acuerdo sobre las reformas que desea hacer el gobierno. Para esto era necesario un gabinete
totalmente nuevo. Pero todo esto que le estoy contando, no ocurrió. El presidente no fue capaz de resistir la presión para que modificara el gabinete muy rápido. ¿Acaso usted, yo, alguien le hubiera reprochado algo si el presidente hubiese anunciado un periodo de reflexión y de conversaciones de 4 o de 5 días para tomar una mejor decisión? Yo creo que no. Pero el presidente no resistió la presión y en poco más de 24 horas tenía jurando a los ministros en medio de una confusión solo atribuible a aficionados. Todos sabemos que la seguridad es uno de los grandes flancos del gobierno. Gabriel Boric decidió entregar la seguridad ¿a quién? A Nicolás Cataldo, un profesor de historia, comunista, que de seguridad no sabe nada. Es un funcionario disciplinado del Partido Comunista, de esos que hacen carrera en la nomenclatura. Fue una negociación con Guillermo Tellier. Además, es verdad, había la ventaja de que hay una buena onda entre Cataldo y el presidente. Y en estos tiempos eso de la buena onda es importante. ¿Le habían revisado los WhatsApp? Sí. ¿Le habían revisado sus Twitter? Sí. ¿Y sus mensajes en contra de Carabineros? ¿Los habían visto? Sí. Y no parecieron en Palacio importantes. Y justamente eso que no pareció importante fue lo que lo tumbó. El cálculo era que si de represión se trata, los comunistas cuando quieren lo hacen bien. Y el Partido Comunista no podría criticar al gobierno porque era uno de los suyos, el que dirigía la represión. El señor Cataldo duró exactos 29 minutos en el cargo, después de las advertencias de la derecha desde el Congreso en Valparaíso. El debilitado Gabriel Boric tuvo que echar marcha atrás para luego ser marcha atrás. Y en esos 29 minutos fueron los que Monsalve duró como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, para luego ser rebajado de nuevo a la Subsecretaría del Interior. La jefa de gabinete de la defenestrada Isquiasiches, Ana Lía Uriarte, se estaba despidiendo porque se iba justamente con Isquiasiches. El jefe de gabinete es una persona de la exclusiva confianza del ministro, entonces iba Isquiasiches, se despedía ella porque debía irse. Los ministros llevan a un jefe de gabinete de confianza, como ustedes saben. Entonces, con la bajada de Monsalve no había ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Y mientras se despedía Analía, a alguien ahí de repente se le ocurrió, estaban buscando ministro, y Analía, ¿por qué no? Está ahí. Ahí en ese momento se les ocurrió que podía ser ministra. Y así en cosa de unos minutos, sin una reflexión mayor, Analía, de jefa de gabinete de una ministra despedida, se convirtió en ministra secretaria general de la Presidencia, la SECPRES. Perdón, ministra secretaria de la SECPRES, eso es. Lo que lleva las relaciones del gobierno con el Congreso, ni más ni menos. O sea, vaya improvisación la que hubo ahí, casi adolescente. Para Giorgio Jackson, un sabor amargo. Fue ser reemplazado por una representante de los depreciados 30 años. Y para el gobierno, Frente Amplista, nada es fácil tragarse los sapos, eso de los que nosotros somos, lo que dicen ellos, nosotros somos diferentes. Porque Carolina Toá representa ese PPD que no solo tenía de financista ilegal a Soquimich, sino que lo tenía como militante, además de tener un juicio de cuentas pendientes en la Contraloría hoy. Y en el caso de Ana Lía Uriarte, sus trabajos para esa empresa rara llamada Cabal, o ese oscuro hecho en que, siendo ministra de Medio Ambiente de Bachelet, fue una de las autoras de un traje a la medida para una termoeléctrica a carbón de la empresa norteamericana AEGENER, para que se instalara en una zona de sacrificio en Puchuncaví, la más contaminada de Chile. El traje a la medida fue permitir la regularización de la construcción, que ya estaba avanzada, en una zona destinada ni más ni menos que áreas verdes, y dictaron un decreto supremo un 31 de diciembre para así revertir un fallo de la Corte Suprema que había declarado ilegal esa construcción. Pero Ana Lía, cuando se despedía, la nombraron ministra, y la necesidad tiene cara de hereje, había que olvidarlo todo. Total, eso de la política exterior turquesa, o eso de que había que apoyar el texto constitucional porque era ecológico,
en este caso, como les gusta decir, no aplica. El problema es que el profesor de Historia se quedó sin la poderosa Subsecretaría del Interior y el Partido Comunista entonces golpeó la mesa. El senador Daniel Núñez, a propósito del programa, dijo que si no se cumple, nosotros aquí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda. Textual, una amenaza en forma. Y una vez más, un Gabriel Boric débil no resistió la amenaza comunista. Sacrificó a Miguel Crispi y en su lugar, en la poderosa Subsecretaría de Desarrollo Regional, el profesor de Historia se instaló. El PC es poderoso, tiene la vocería, tiene el Ministerio del Trabajo, tiene la poderosa Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, tiene el Ministerio del Trabajo, como les decía, tiene presencia en la Secretaría de Comunicaciones, tiene 2 representantes en el Comité Político. El Partido Comunista dirige la poderosa DOS, la Dirección de Organizaciones Sociales, esa que tiene relación en lo que ahora llaman el territorio, con dinero público y mucho dinero. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es un lugar que siempre ha sido apetecido por toda la clase política, donde llega este profesor Cataldo. Maneja mucha plata que se reparte en el país. Por ahí desfilan alcaldes, desfilan intendentes, desfilaban ahora y desfilan gobernadores. También los parlamentarios expertos en clientelismo. Ahí con platas públicas se hacen y se piden favores. Se comprometen votos en el Parlamento, se hacen campañas políticas encubiertas. Cataldo, el historiador y el PC fueron compensados con este caramelo. Miguel Crispi fue al sacrificio con su traslado al segundo piso y está muy, pero muy descontento. Más allá de todo esto, la verdad es que el presidente Boric decidió no hacer un gobierno de unidad nacional. Decidió quedarse con los mismos, modificando los equilibrios en la coalición de gobierno y nada más. Hizo un gabinete de solo perdedores, porque Carolina Toá fue una de las voces cantantes del apruebo. Y Analía Uriarte ya estaba en el gobierno. El asunto está tan mal que, objetivamente, Manuel Monsalve, por ejemplo, como subsecretario del Interior, ha logrado pésimos resultados en ese cargo. Los homicidios han aumentado en cerca de un 30% respecto al año anterior, que ya habían aumentado otros 30% respecto del año precedente. Los ingresos ilegales, la inmigración ilegal en el norte es mucho mayor ahora que el año pasado. Los incidentes, los atentados en la zona sur continúan. Y resulta que todos dicen que Manuel Monsalve, pese a estos resultados, es uno de los puntales del gobierno. Carolina Toá no encontró a nadie mejor para el cargo de jefe de gabinete que un ex convencional socialista, Ricardo Montero, quien estuvo por eliminar el estado de emergencia en la Constitución. Vaya contradicción. El gobierno ha tenido, a propósito de contradicciones, muchas. El retiro de los fondos de pensiones, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, la consideración de Héctor Yaitul como un simple ciudadano que ejerce la libertad de expresión para después considerarlo un delincuente, la aplicación del estado de emergencia, la ley de amnistía para perdonar a agresores, para después Boric, con razón, condenar la agresión a su hermano Simón, con lo que queda claro que la agresión tiene distinta valoración si se trata de un familiar. Condenar los atentados mapuches, pero someterse a las presiones del líder de Temucucuy, Víctor Queipul, quien entró hace algunos días a la fuerza de la cárcel de Temuco y firmó un documento con el director regional de Gendarmería, quien se sometió a sus exigencias. Todas estas contradicciones son una larga lista y un largo etcétera. Es verdad que Boric sacrificó a sus amigos, pero este sigue siendo un gobierno de amigos, porque Jackson, con todo lo ocurrido, sigue siendo ministro, porque Crispi ya no es subsecretario, pero sigue siendo orejero desde el segundo piso, porque Diego Pardo, un equivocado crítico de las políticas del gobierno anterior frente al COVID y por ese solo hecho una actitud más bien deleznable, no debería tener cargos de gobierno, pero es nombrado ni más ni menos que ministro de Energía. Es que Siches se fue sin compensación hasta ahora, porque no era amiga, porque no tenía partido que la respaldara y porque tenía una enemiga, Camila Vallejo, que sí es amiga del presidente. Mientras tanto, la economía se sigue complicando, y complicando mucho. El Banco Central Europeo
subió la tasa de interés a un máximo histórico en medio de una inflación galopante y precio de la energía por las nubes. Hay empresas en Europa que ya no pueden pagar el costo de la energía y comienzan a cerrar. En Chile se conoció el informe de política monetaria, el famoso IPOM del Banco Central, y ocurrieron varias cosas. Nos notificaron que el año próximo será peor de lo que se había previsto, o sea que habrá recesión. Y el Banco Central decidió aumentar la tasa de interés para enfriar aún más la economía porque nuestra inflación no cede. La cifra dada a conocer en los últimos días, 1,2% para agosto y más de 14% los últimos 12 meses, es superior a la prevista. Los despidos por necesidades de la empresa aumentaron en un 30%. Los permisos de construcción han disminuido en un 57%. Al final, llegando a una conclusión, no es verdad que sea la derecha la que ganó el plebiscito. Lo que ganó en realidad fue el malestar. Y en esto tiene razón Alberto Mayol. Malestar con el texto constitucional, es verdad, pero también con el gobierno, con el manejo de la seguridad pública y la delincuencia, con el manejo de la inmigración, malestar con la economía. Perdida la oportunidad histórica que tuvo la izquierda de tener su constitución, el presidente debió hacer un gobierno de unidad nacional, incorporar a parte de los vencedores del plebiscito, a la centroizquierda que tuvo apoyo ciudadano, pero decidió con porfía seguir gobernando con los mismos. El malestar se seguirá manifestando. La gente no quiere escuchar mucho a los políticos y ya están comenzando las protestas en las calles. Hasta ahora esas protestas son menores, pero con la crisis económica pueden crecer enormemente. Es el malestar el que mueve los cambios y las revoluciones. El proceso de cambios no se ha detenido, al menos que alguien crea que el plebiscito detuvo todo. El presidente ha resuelto enfrentar todo esto en soledad, solo con los propios. Van solo 6 meses de gobierno y vienen meses muy difíciles. ¿Bastará solo con Carolina Toá para sostener la estantería? ¿Podrá Gabriel Boric soportar el atraso en sus reformas sin tener un plan concordado con otras fuerzas políticas? ¿Soportará la crisis económica habiendo optado por no ser ayudado? Está muy solo el presidente, está abandonado en un laberinto, de ideas confusas y con convicciones esquivas. Está muy solo el presidente y quedan 3 años y medio de gobierno.